Hola, buen día. Mi nombre es José Fidel Martínez Romero. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en línea y este es mi video para la materia de globalización y gobernanza. En los siguientes minutos vamos a analizar dos temas que son bastante importantes para las relaciones internacionales contemporáneas: la globalización y la gobernanza. Vamos a analizar cómo estos procesos han transformado el mundo como lo conocemos actualmente, pero nos enfocaremos principalmente en el ámbito de la salud global, ya que considero que la salud es un tema bastante primordial, no solo para el ámbito internacional, ya que también este afecta al área nacional y también al área personal. También vamos a analizar cómo es la respuesta de los diferentes actores internacionales ante los problemas que han surgido en el ámbito de la salud global. También al final vamos a compartir un pequeño análisis y mis propias conclusiones. Para comenzar, primero tenemos que dar una definición de qué es la gobernanza, ya que la gobernanza es mucho más que simplemente gobernar. Y hemos tenido diferentes definiciones a lo largo de los siglos. Pero aquí vamos a enfocarnos en las tres definiciones que yo considero que son más pertinentes. Primero tenemos la definición que nos la da James Rosenew en 1992 en su obra The Governance Without Government. En esta obra, él define a la gobernanza como un sistema de reglas que operan en todos los niveles de la actividad humana y cuando esta actividad tiene repercusiones transnacionales. También aquí es muy importante señalar que no solamente es las reglas que ocurren en las organizaciones internacionales, sino también en aquellas que empiezan desde la familia. También aquí podemos decir que la gobernanza puede existir sin un gobierno formal centralizado. Después tenemos la segunda definición que nos la da la Comisión sobre Gobernanza Global en 1995. Esta, en su informe de nuestra vecindad global, la define como la suma de diferentes formas en que los individuos, instituciones, no solamente instituciones públicas, sino también las privadas, manejan sus asuntos comunes. Pero este es un proceso continuo a través del cual los intereses colectivos pueden acomodarse y la acción cooperativa se impulsa. Entonces se hacen diferentes ejercicios y actividades para alcanzar esa cooperatividad. Y por último tenemos la definición de Bob Jessop en 2015, una bastante reciente, la cual nos dice que desde una perspectiva económica política, la gobernanza implica la coordinación reflexiva de múltiples actores. Esos pueden ser el Estado, actores mercantiles o inclusive actores de la sociedad civil, en los contextos de una creciente interdependencia. Es decir, que si podemos tomar estas tres definiciones y resumirlas en pocas palabras, tenemos que la gobernanza son mecanismos, procesos, normas y también los actores que interactúan para regular y orientar colectivamente las decisiones que afectan a la sociedad. Estas afectaciones van más allá de las fronteras. Ahora que ya definimos qué es la gobernanza, sigue el turno de la globalización. Y es que la globalización en los últimos años ha sido una palabra que cada vez ha tenido mayor participación en diferentes discusiones. Pero, ¿qué es la globalización exactamente? La globalización la podemos definir como un proceso histórico de interconexión entre diferentes sociedades, economías y culturas. Pero, para definirla de mejor manera, vamos a escucharla igualmente de tres diferentes autores, los cuales yo considero que son muy importantes para conocerla mejor. Tenemos aquella definición que nos la da Anthony Giddens en 1990 en su obra The Consequences of Modernity, la cual la describe como una intensificación de las relaciones sociales mundiales que además estas vinculan a las localidades distintas de tal manera que todos los eventos locales son moldeados por eventos que ocurren a miles de kilómetros. Esto lo podemos ver como un tipo de reflejo de espejo, en donde nos dice que aquellas relaciones que se dan más allá de las sociedades, entre las sociedades, tienen un reflejo en lo que tienen en los eventos locales. A continuación tenemos la definición que nos la da David Heath en 1999 en su obra Global Transformations, la cual nos dice que es la conceptualización como la ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial de todos los aspectos de la vida contemporánea. Eso nos dice que los aspectos como puede ser la comida, los estudios, la tecnología, todo esto es una aceleración que se da gracias a esta interconexión mundial que se da entre los diferentes estados. Y por último, tenemos la definición de Zygmunt Bauman en 1998 en su obra The Globalization, The Human Consequences. Esta nos dice que destaca el carácter asimétrico del proceso,
Mientras el capital y la información fluyen libremente, las personas, principalmente las más vulnerables, enfrentan barreras crecientes. Esta última definición que nos da Zygmunt Bauman va a ser muy importante más adelante sobre el tema de salud global y de cómo hay una disparidad bastante grande y que cada vez se está acentuando más. Muy bien, ahora que ya hemos definido qué es la gobernanza y qué es la globalización, vamos a ver cuáles son los impactos que estos dos términos tienen en las relaciones internacionales, ya que tanto la globalización como la gobernanza han transformado profundamente lo que nosotros teníamos definido como una política internacional. Aquí podemos mencionar diferentes impactos que han tenido alrededor de los años, pero son muchísimos. Solamente nos vamos a enfocar en 5 impactos clave. Primero, tenemos que existe una erosión de la soberanía clásica que nosotros teníamos. Ahora los estados ya no son los únicos actores relevantes. Ahora ya también tenemos organismos internacionales, corporaciones transnacionales, ONGs, que participan activamente en la decisión que antes eran tomadas por el Estado. Como segundo punto clave, tenemos que hay nuevos actores no estatales en el escenario internacional que cada vez se vuelve más complejo. En situaciones de emergencia aparecen actores como lo son la OMS, el Fondo Monetario Internacional, Médicos Sin Fronteras, o inclusive las corporaciones llegan a tener bastante relevancia, como lo son Pfizer o Amazon, que llegan a influir bastante en los asuntos globales. Tercero, tenemos que hay una emergencia de problemas globales transfronterizos. Ya solamente los problemas no afectan a un único estado, también llegan a afectar a bastantes actores internacionales. Tenemos fenómenos como lo son el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, las crisis financieras o crisis en la que haya abusos en los límites fronterizos y que requieren respuestas coordinadas multilaterales. Como cuarto punto, tenemos que hay una transformación de la forma en la que se realiza la diplomacia y la cooperación. Antes teníamos la diplomacia clásica, en la cual solamente se le daba espacio a foros multilaterales o cumbres globales, tratados internacionales y demás. Pero ahora tenemos diferentes cumbres, como lo son los espacios compartidos de la G20, la COP o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y por último, que es bastante importante para el tema, es que las desigualdades se han amplificado en el sistema internacional. Ahora la globalización ha generado riqueza, pero también ha generado una pobreza bastante grande. Esta brecha la podemos ver en países del norte y del sur global, entre quienes también tienen acceso a la tecnología, financiamiento y voz en los foros internacionales. También olvidamos que hay aquellos quienes no tienen esta voz. Para este análisis he querido seleccionar el ámbito de la salud global. ¿Qué es el ámbito de la salud global? Se puede definir como el área de estudio y práctica en el que la principal prioridad es la mejora de la salud y la equidad sanitaria para todas las personas que hay en el mundo. Yo considero que este es un ámbito bastante importante, ya que la salud ha dejado de ser un tema meramente doméstico. Ya no solamente es algo que ocurre dentro de los hogares, ya que los virus no tienen un pasaporte, es algo que ha llegado a afectar a diferentes actores internacionales, como lo hemos visto con la pandemia. Y estos sistemas de salud dependen mucho de cadenas de suministro globales. Y es muy importante porque las decisiones de un país pueden afectar a todos los demás. Ahora, ¿cuál es el impacto de la globalización en la salud global? La globalización, como hemos visto, significa que hay mayor interconexión, pero esto a su vez significa que hay mayor interacción entre diferentes actores. Aquí vamos a mencionar cuáles fueron las principales afectaciones que tuvo la globalización en la salud. Primero, tenemos que hubo una mayor aceleración en la propagación de las enfermedades. Como hubo mayor interacción, también hubo mayor incremento de viajes y también mayor comercio global. Esto ayudó a la transmisión de patógenos a una velocidad muy alarmante, ya que, por ejemplo, tenemos la pandemia de COVID de 2020, la cual pasó de ser simplemente un brote localizado en la región de Wuhan a ser una emergencia sanitaria global en cuestión de semanas. También tenemos otra afectación que tiene la globalización relacionada con la pandemia, es que hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos y las vacunas.
ya que muchas patentes farmacéuticas internacionales han generado que los tratamientos esenciales sean inaccesibles para los países de bajos recursos. Por ejemplo, tomemos a la pandemia, ya que durante este periodo cerca del 75% de las vacunas iniciales fueron acaparadas por los países ricos. También tenemos que, no tanto negativo, hay una mayor transferencia de conocimiento científico y cooperación técnica. No solamente es todo negatividad. Tenemos que la globalización ha permitido una colaboración científica entre diferentes organizaciones internacionales. Como aquí tenemos un ejemplo como la secuencia del genoma del SARS-CoV-2, ya que fue compartida globalmente en tan solo días, acelerando el desarrollo de vacunas en un tiempo récord, como nunca se había visto antes. Y por último, tenemos el surgimiento de la industria farmacéutica global. Tenemos corporaciones multinacionales que controlan la producción y distribución de medicamentos esenciales, creando dependencias estructurales en países de desarrollo. Desde el enfoque de la gobernanza, tenemos a 4 grandes actores que intervienen para gestionar los desafíos de la salud global. Tenemos los organismos internacionales. Estos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el organismo rector global en la salud pública. Su papel de coordinación, por ejemplo, a la respuesta del COVID-19, es la de crear un mecanismo para garantizar el acceso equitativo a las vacunas. También lideró la erradicación de la viruela en 1980, la cual es uno de sus mayores logros de la salud pública internacional. También tenemos a otra organización internacional como lo es el Banco Mundial, ya que a través del Fondo Pandémico establecido en 2022 fue de gran ayuda para la financiación de la preparación y respuesta ante pandemias en los países de ingresos bajos y medios. También tenemos a otro actor internacional, como lo es las corporaciones multinacionales. Aquí tenemos, como mencioné antes, a Pfizer y también a otra como Johnson Johnson o Janssen. Estas ayudaron en el desarrollo en tiempo récord de la primera vacuna contra el COVID-19, autorizada para uso de emergencia. Estas dos corporaciones fueron de gran ayuda durante este periodo. También tenemos a las organizaciones no gubernamentales, ONGs, como es la Organización de Médicos Sin Fronteras, que operan en zonas de conflicto y crisis humanitaria alrededor de todo el mundo. Estas van desde África Occidental, también a zonas de conflicto como lo son actualmente Palestina o Rusia. O también tenemos a la Fundación Bill and Melinda Gates, la cual es el mayor donante privado de la salud global. Esta organización ha intervenido en cerca de invertido más de 21 mil millones de dólares de salud para financiar la erradicación de diferentes enfermedades y también ayudó a programas de vacunación infantil. Y otro actor, que quizás es el más importante, es el Estado. Por ejemplo, tenemos a Cuba, que ha realizado diferentes misiones médicas internacionales, ya que Cuba ha enviado diferentes brigadas médicas a más de 60 países, incluyendo misiones en Haití, en Sierra Leona o en Italia durante el COVID-19. También tenemos que mencionar aquí a Estados Unidos, ya que programas como el Programa de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, lanzado en 2003, invirtió más de 100 mil millones de dólares en la lucha contra el VIH-Sida. Ahora, ¿cuáles son las tendencias actuales de la salud global? Las tendencias actuales de la salud global nos indican que todo apunta hacia una negociación del Tratado Internacional sobre Pandemias, como lo han hecho los países miembros de la OMS, que negocian desde 2021 un acuerdo vinculante para mejorar la preparación ante futuras pandemias. También esto nos menciona que va a haber un mayor fortalecimiento de la salud como bien público global, ya que hubo un consenso en que la salud debe tratarse como un bien público global, más allá de los intereses de las corporaciones o de entes nacionales. También va a haber una mayor integración en la tecnología y salud digital, y también, va a haber mayor tensión geopolítica en la salud, ya que existe aún una competencia entre potencias, especialmente entre Estados Unidos y China, quienes proyectan también en el ámbito de la salud global algo que podemos llamar como la diplomacia de vacunas. Para terminar, ahora quiero compartir mis reflexiones y un análisis final.
Como vimos, la globalización y la gobernanza son dos fenómenos inseparables. No podemos entender la política internacional sin comprender cómo se ha dado esta interconexión global que ha dado origen a nuevos actores internacionales. En segundo lugar, tenemos que la salud global ilustra perfectamente las tensiones de la gobernanza global, ya que hay una necesidad muy grande de cooperar más allá de los intereses nacionales y corporativos. Es muy importante entender que la cooperación internacional puede resultar en algo benéfico no solamente para un solo actor, sino para múltiples actores y naciones. Entonces es importante entender y cooperar entre las diferentes naciones más allá de los intereses económicos, políticos y sociales que pueden llegar a tener. Aquí reside que quizá es para mí mi mayor reflexión crítica, de que la gobernanza de la salud global no puede depender únicamente de un actor privado o de solamente un país. Y esto ya lo vimos y también yo lo viví de forma propia durante el COVID-19, cómo es importante que haya una cooperación internacional hacia un bien común. Como vemos, las consecuencias de no hacer esto son devastadoras para los más vulnerables. Entonces es muy importante que haya una arquitectura de gobernanza más democrática, inclusive con una mayor representación en los países del sur global. Y finalmente, yo considero que la salud debería de ser el ámbito donde más claramente se exprese una solidaridad internacional. No hay salud, entonces no tenemos un desarrollo y tampoco tenemos una cooperación global sostenible si no existe un espacio de salud para todos los demás entes. Entonces, para mí es lo más importante y es la razón por la que elegí este tema. No podemos tener una cooperación que haga de lado a la salud, ya que esta es el principal motor para una sociedad en paz. Quiero agradecer a todos ustedes por haber visto este video y por haber compartido mis reflexiones. Muchas gracias.